En un rincón polvoriento del viejo oeste, una mujer con voz de terciopelo llegó al atardecer, cantando versos que no eran suyos y cargando un pasado que aún dolía. Pero esa noche, su canto, aparentemente inocente, encendió rumores, hirió orgullos y despertó la furia de un hombre marcado por la pérdida. Él la enfrenta con dureza. Ella responde con orgullo. Él, un ranchero que había jurado no volver a sentir. Ella, una cantante que había aprendido a no confiar en nadie. Y lo que parecía solo un malentendido se convierte en el primer latido de una historia marcada por secretos, heridas y deseo contenido. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Crees que el amor puede nacer entre el orgullo y la sospecha? Escribe canción en los comentarios si estás listo para adentrarte en este romance inolvidable. Red Bluff, Texas, año de 1874. El calor descendía como un manto espeso sobre la tierra seca cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente al Coyote Azul, el salón más antiguo y bullicioso del pueblo. Las ruedas dejaron una marca en la tierra como si anunciaran la llegada de algo que no podría deshacerse fácilmente. Desde el umbral, varios hombres se incorporaron en sus sillas al ver bajar a una mujer de vestido rojo oscuro y sombrero inclinado, Nora June Callahan, con la gracia de quien no pide permiso para existir. No era la primera vez que Nora pisaba un pueblo fronterizo, pero había algo en Red Bluff que la hizo detenerse por un segundo antes de continuar. Tal vez fue el silencio contenido en las miradas o el modo en que el viento arrastraba los ecos de pasos perdidos entre tablones. Entró al salón con la cabeza erguida, sin mirar a nadie en particular, pero dejándose ver por todos. Cada paso suyo era acompañado por el suave roce de la seda sobre las botas de madera, y su andar tenía el ritmo preciso de quien ya ha vivido demasiados escenarios, demasiadas huidas y demasiados amaneceres sin aplausos. Dentro, el Coyote Azul olía a licor derramado, sudor de caballo y desesperanza. Hombres de sombrero ladeado, mujeres de carmín apagado, un pianista dormido sobre su instrumento y risas forzadas como fondo. Todo se detuvo, sin embargo, cuando Nora subió al pequeño escenario. No dijo una palabra. Solo asintió al pianista, que la miró con una mezcla de temor y devoción. Y entonces cantó. Su voz no era potente, pero tenía algo más peligroso. Verdad. Como si cada nota arrancara una historia de su piel. Como si sus labios supieran contar las penas que otros no se atreven a pronunciar. Algunos hombres bajaron la vista. Otros se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido solo para escucharla. Solo uno permaneció con los brazos cruzados y la mirada dura desde una mesa oscura del fondo. Ely Morgan. Alto, de hombros anchos y ojos tan grises como una tormenta contenida, parecía observarla sin emoción alguna. Bebía lentamente, sin apartar la mirada, como si quisiera desmontar cada palabra que salía de esa boca color granada. Nora sintió ese par de ojos sobre ella, pero no titubeó. Había aprendido a reconocer la mirada de los que desean, y también de los que temen desear. Eligió entonces una canción más íntima, casi un susurro, con versos que hablaban de campos silenciosos, de manos que no saben acariciar y de almas que olvidaron cómo esperar. Fue su forma de provocarlo, no al hombre, sino al muro de hielo que lo rodeaba. La última estrofa pareció flotar en el aire más de lo necesario. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio espeso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Una mujer entre las mesas, borracha de celos, susurró con veneno. Dicen que se la cantó a él. El rumor fue como pólvora en rastrojo seco. Bastó una chispa para incendiar la noche. Las miradas se volvieron hacia Ely. Algunos rieron, otros esperaron el estallido. Ely Morgan se puso de pie, dejando la silla rechinar contra el suelo. Cruzó el salón con paso firme y sin una palabra subió al escenario, parándose frente a Nora.
No necesito que me cante nadie, mucho menos usted, escupió con la voz baja, pero lo suficientemente intensa como para silenciar al piano. Nora no retrocedió. Lo miró como se mira a una herida antigua, con compasión y desafío. Y yo no necesito su aprobación, vaquero, solo cobro por cantar, no por complacer. El silencio se convirtió en tensión. Alguien soltó una carcajada nerviosa. Otro dejó caer su vaso. El dueño del salón, pálido, intentó intervenir, pero Eli ya se había dado la vuelta, saliendo del lugar sin mirar atrás. Nora bajó del escenario con paso lento, como si cada tablón del suelo debiera memorizar su presencia. Al llegar a la barra, pidió un vaso de agua con voz serena. ¿Sabes lo que hiciste?, le murmuró el cantinero sudando. Sí, respondió ella bebiendo de a poco. Le devolví el espejo a un hombre que hace tiempo no se miraba. Esa noche, el pueblo no habló de otra cosa, no sobre la canción, no sobre la nueva cantante. Hablaban del facendeiro solitario y de la mujer que había osado cantarle frente a todos. Y aunque nadie lo supiera aún, algo había comenzado a estremecerse en Red Bluff. Algo que no podría callarse con silencio, ni olvidarse con el amanecer. El aire de Red Bluff se tornó espeso al caer la tarde, como si el cielo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Las nubes, negras y cargadas, se arrastraban desde las colinas con una lentitud ominosa, ocultando el último vestigio de luz que quedaba en el horizonte. El polvo del camino comenzó a pegarse al suelo como barro húmedo, y el murmullo de los grillos fue sustituido por el lejano retumbar de truenos. Nadie en el pueblo recordaba una tormenta semejante desde hacía varios inviernos. Nora June apenas tuvo tiempo de cerrar la ventana del pequeño cuarto que alquilaba sobre el salón cuando el primer relámpago desgarró el cielo, iluminando por un instante los tablones húmedos del techo. El viento azotaba las paredes como si quisiera derribarlas, y un silbido agudo cruzó el entretecho justo antes de que una viga crujiera con amenaza. En cuestión de minutos, el agua comenzó a filtrarse por cada rincón, y la lámpara de aceite tembló sobre la mesa como si también tuviera miedo. Un estruendo, luego otro. Y finalmente, con un gemido largo y seco, parte del tejado cedió, haciendo que Nora se encogiera de espanto mientras el agua caía sobre su baúl de vestidos. A tientas, descalza y temblando, salió al pasillo en busca de ayuda. El dueño del salón estaba ebrio y dormido en una silla, incapaz de articular palabra. Solo una voz lúcida respondió a sus golpes, la de la señora Connelly, una viuda entrada en años que vivía en una de las habitaciones del fondo y que, desde su llegada, había mostrado hacia Nora una simpatía maternal y sincera. «Esto no va a parar hasta el amanecer», dijo la anciana con un gesto preocupado, mientras la ayudaba a ponerse un manto sobre los hombros mojados. «Tu cuarto no es seguro, niña. Vas a enfermarte si te quedas aquí». Nora, empapada y sin opciones, asintió sin hablar. Había perdido mucho más que una habitación en otras tormentas de su vida, pero nunca había sentido una soledad tan cruda como esa noche. La señora Connelly pensó por un instante, cerró la puerta con fuerza y murmuró algo que Nora no alcanzó a entender. Después tomó su chal, un farol, y sin más preámbulos, guió a la joven por las callejuelas inundadas hasta la pequeña casa parroquial donde solía reunirse el consejo del pueblo. Tocó la puerta insistentemente, y cuando nadie respondió, bajó la vista y dijo con firmeza: «Solo queda una persona con camino despejado y espacio de sobra». Nora la miró con desconcierto. No necesitó más que una palabra para comprender. «¿Morgan?» «Así es. La hacienda de los Morgan está sobre una elevación. El agua no llega hasta allá, y sus establos son más secos que nuestras iglesias. Sé que no es de muchas palabras, pero es un hombre justo, y si yo misma le pido, no podrá negarse». El trayecto hasta la hacienda fue breve, pero intenso. La lluvia les golpeaba el rostro como pequeños latigazos, y cada paso sobre el lodo era una batalla.
Cuando por fin cruzaron el portón de madera oscura que marcaba la entrada, Nora tuvo que contener un estremecimiento. No por el frío, por el hombre que emergía del umbral con una lámpara en alto, el rostro serio y la camisa abierta en el cuello, dejando ver la marca del trabajo sobre su piel curtida. Ellie Morgan no pronunció palabra al verlas. Solo las dejó pasar con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. La señora Connelly, siempre digna, le explicó la situación mientras Nora permanecía en silencio, con las manos aferradas al manto mojado. El hombre asintió, con una lentitud que rozaba la hostilidad, y sin más los condujo a un cuarto lateral, rústico pero limpio, donde solía alojarse el veterinario que lo visitaba una vez al mes. «Puedo arreglármelas aquí», dijo Nora por fin, con voz baja. «No quiero incomodar». Él la miró apenas un segundo, y su respuesta fue seca como un madero. «No es cuestión de querer, es cuestión de no morir empapada». Durante un instante, el silencio fue más elocuente que cualquier diálogo. Nora sostuvo la mirada, sin bajar los ojos, y en ese cruce breve de voluntades comenzó algo que ninguno de los dos supo nombrar. Pasadas las horas, mientras la señora Connelly dormía en una habitación contigua, Nora permanecía sentada junto al ventanuco, envuelta en una manta prestada, observando cómo la lluvia dibujaba caminos invisibles sobre los cristales. La tormenta arreciaba, y desde el establo llegaban relinchos inquietos. Algo en el sonido le recordó a su infancia, a la fragilidad de los animales ante el caos, y sin pensarlo demasiado, se calzó unas botas viejas que Ellie había dejado junto a la puerta y salió, cubierta solo por su manta. Los caballos, asustados por el estruendo, se agitaban contra las paredes del establo. Nora se acercó con cuidado, habló con voz suave, y al no bastar las palabras, comenzó a cantar. No una canción de salón, sino una tonada campesina, de esas que su madre murmuraba en la cocina cuando el cielo anunciaba tormenta. Su voz, aunque contenida, era cálida como una lámpara encendida en la oscuridad. Ellie, que vigilaba desde el umbral, cruzó los brazos sin intervenir. La observó moverse entre los animales como si los conociera desde siempre, con una ternura desprovista de artificio. Por un instante, creyó ver en ella a alguien que no encajaba con la imagen que Red Bluff había tejido en rumores, ni con la mujer que lo desafiara con ironía días antes. Era otra, o quizá era la misma, sin defensas. Cuando Nora regresó al interior, con el cabello mojado y la piel erizada, Ellie le ofreció una taza de café tibio. Ella aceptó, sin agradecimientos innecesarios. Se sentaron frente al fuego, separados por una mesa y muchas cosas no dichas. Solo el crepitar de la leña acompañaba sus pensamientos. «No entiendo por qué canta en esos lugares», dijo él de pronto sin mirarla. «Su voz no pertenece al polvo ni al ruido de los borrachos». Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue con una sinceridad que lo desarmó. «Porque no todos nacen para pertenecer. Algunos solo sobreviven donde pueden». Ellie cerró los puños sin darse cuenta. No estaba preparado para escuchar verdades ajenas que resonaban tan cerca de las suyas. «¿Y usted?», continuó Nora con suavidad, «¿qué hace en medio de tanta tierra, si claramente tampoco encuentra paz en ella?» Él la miró entonces, por primera vez sin barreras. No respondió, pero algo en su expresión, en ese parpadeo contenido, le dio a entender que su pregunta había dado justo en el centro de un dolor que aún respiraba. Esa noche no durmieron mucho, no por desconfianza ni por incomodidad, sino por la presencia del otro, tan nueva y tan inquietante, como si ambos hubieran descubierto que el silencio, cuando es compartido, puede ser más elocuente que cualquier palabra. Al amanecer, la tormenta comenzaba a ceder. El campo seguía cubierto de barro y neblina, pero dentro de la casa de Ellie Morgan, el aire era distinto. Algo, imperceptible pero real, había cambiado. Y aunque ninguno lo supiera aún, la distancia entre ellos ya no volvería a ser la misma. El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Red Bluff, filtrando su luz dorada entre las nubes que aún se negaban a retirarse del todo.
La tierra húmeda despedía un aroma profundo, a barro y renacimiento. La tormenta había cedido, pero su presencia aún se sentía en cada rincón de la hacienda Morgan, como si los ecos del viento y la lluvia permanecieran suspendidos en el aire, esperando el momento justo para hablar. Nora se había despertado temprano, envuelta en la tibieza inesperada de una manta de lana tejida a mano. La habitación, sencilla pero limpia, estaba iluminada por un débil resplandor que entraba a través de una rendija en la ventana. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, como si temiera romper el silencio que reinaba en aquella casa. Ellie no estaba. El murmullo de pasos lejanos y el relinchar de los caballos le indicaron que ya se encontraba en los establos, ocupado en sus labores. Nora, sola y aún descalza, se permitió explorar con cautela los pasillos de aquella construcción de madera noble y alma austera. Cada rincón hablaba del hombre que la habitaba, el orden meticuloso, la ausencia de adornos innecesarios, los muebles robustos, como si cada objeto allí debiera justificar su existencia. La curiosidad, más que la intención, la condujo hasta una puerta entreabierta al fondo del corredor. Dentro, la luz tenue revelaba una estancia más personal. Un despacho quizás, con un escritorio de nogal, varias hileras de libros encuadernados en cuero y una vitrina cerrada donde se distinguían algunos objetos antiguos. Sobre la pared principal colgaba un retrato al óleo. Al acercarse, Nora contuvo el aliento. Era el retrato de una mujer joven, de cabello rubio recogido en un moño sencillo, con una expresión serena y ojos azules que parecían mirar más allá del lienzo. Vestía un traje claro, sin joyas, sin artificios. Había en ella una belleza serena, casi celestial, y un dejo de melancolía que traspasaba el tiempo. Nora no necesitó preguntar. Supo al instante que aquella mujer había habitado los pensamientos de Ellie, y quizás aún lo hacía. Se quedó de pie, sin moverse, observando el retrato con una mezcla de respeto y tristeza. No era celos lo que sentía, sino algo más hondo, una punzada de comprensión. Aquel rostro parecía guardar secretos, esperanzas rotas y una historia que aún vivía entre las paredes de la casa. No esperaba encontrarla aquí. La voz de Ellie la sobresaltó. Él se encontraba en el umbral, con las manos aún cubiertas de tierra seca y la camisa remangada. Su rostro estaba tenso, pero no enojado, más bien contenido. «Lo siento», respondió Nora de inmediato bajando la mirada. La puerta estaba entreabierta y... «No tiene que explicarse», interrumpió él con voz grave. «Nadie entra a este cuarto desde hace años». Nora quiso retroceder, pero algo en la firmeza de su voz la detuvo. Ellie avanzó despacio hasta quedar frente al retrato. Durante unos segundos, ambos lo contemplaron en silencio. ¿Era su esposa?, preguntó ella con delicadeza. Ellie asintió, sin apartar la vista del cuadro. «Mary», dijo en voz baja, casi con reverencia. «Se casó conmigo a los 18. Murió 3 años después, en esta misma casa. Estaba esperando a nuestro primer hijo. El parto fue complicado. No hubo médico que llegara a tiempo. Solo estábamos ella y yo. Y el invierno». Nora sintió un nudo formarse en su garganta. La voz de Ellie no temblaba, pero sus ojos hablaban de una herida que el tiempo no había logrado cerrar. No había dramatismo en su tono, solo una resignación que pesaba como piedra mojada. «Después de eso», continuó él, «dejé de entrar aquí. Cerré la puerta y me dediqué al campo, a la rutina, al silencio». Ella quiso decir algo, una palabra que sirviera de consuelo, pero el silencio entre ellos era tan denso que cualquier intento parecía torpe. Entonces, como quien abre lentamente una ventana sellada, Nora habló con voz queda. «Yo también fui prometida a alguien que no elegí». Ellie la miró por primera vez desde que comenzara a hablar. Había sorpresa en su mirada y quizás también una chispa de comprensión. «Mi familia quería asegurar su posición en Nueva Orleans», explicó ella. «Me comprometieron a un hombre poderoso, Nathaniel Crowell, político, 20 años mayor, rico, implacable,
acostumbrado a tener lo que deseaba. Yo tenía 17. Ellie frunció el ceño. El nombre parecía resonarle de algún modo. Hice lo único que podía hacer, prosiguió Nora. Huir. Sabía que si me quedaba no habría escapatoria. Desde entonces he vivido en trenes, pueblos, escenarios, habitaciones alquiladas. Nunca por más de unos meses. Él sigue buscándome. No por amor, claro, sino por orgullo. Hubo un instante de silencio. Un silencio que ya no era incómodo, sino necesario. Como si ambos necesitaran respirar en medio de esas confesiones que no se compartían con nadie más. Entonces también canta para sobrevivir, dijo Ellie, con un tono que no era burla ni juicio. Y usted siembra para no sentir, replicó ella, mirándolo a los ojos. Fue como si, en ese cruce de miradas, cada uno viera por fin la verdad desnuda del otro, sin adornos, sin defensas, solo heridas cicatrizando mal. Ellie se volvió hacia el retrato y lo cubrió con un paño oscuro que había quedado colgado en la silla. Ella fue bondadosa, pero yo no supe cuidarla, no supe escuchar sus miedos, solo pensaba en lo que debía hacer, en lo que los demás esperaban de mí. Nora asintió con suavidad. A veces, no es el amor lo que falta, sino el tiempo para aprender a amar de verdad. Salieron del cuarto sin decir más. La puerta quedó entreabierta, como al principio, pero esta vez con la sensación de que algo muy dentro de esa casa había comenzado a moverse de nuevo. Ya en el comedor, mientras compartían un pan rústico y café recién hervido, no hablaron más del pasado. Pero en la forma en que Ellie le ofrecía azúcar sin preguntar y en cómo Nora le servía sin mirarlo directamente, había una ternura incipiente, disfrazada, contenida, pero real. Y aunque ninguno lo supiera aún, esas heridas compartidas serían el único terreno donde, quizás, algún día, pudiera brotar algo nuevo. Algo que no naciera de la costumbre ni del deber, sino del eco profundo de un alma reconociendo a otra. El tercer día de lluvia trajo consigo un cansancio sordo, como si el alma del campo comenzara a rendirse bajo el peso de las nubes. Las gotas, persistentes, caían sin furia pero sin pausa, empapando la tierra hasta convertir los caminos en ríos espumosos y lentos. Las mulas no podían arrastrar los carros, las puertas crujían al cerrarse y el viento se colaba por rendijas invisibles, silbando entre las maderas viejas con un lamento antiguo. La hacienda de Ellie Morgan se mantenía firme, como una fortaleza en medio del desbordamiento, pero en su interior el ambiente era tibio, sostenido por el fuego, el café y el peso creciente de las palabras que aún no se decían. Nora pasaba las horas entre los libros olvidados de una estantería y las ventanas empañadas por el vapor del fogón. Se ofrecía para ayudar en lo que podía, preparar agua caliente, coser botones sueltos, alimentar a los animales más jóvenes. Ellie, por su parte, seguía con su rutina en los establos sin ceder un solo instante al aislamiento. Ninguno preguntaba cuándo terminaría la tormenta. Había en ellos la extraña certeza de que, mientras durara, el mundo afuera no importaba. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza nueva. Las vigas crujían con cada ráfaga y las ramas del nogal viejo, junto a la casa, golpeaban el techo con un ritmo inquietante. Ellie reforzaba las ventanas cuando, de pronto, un tronido seco sacudió la cocina. El fuego de la chimenea, alimentado por una corriente de aire que se coló entre los muros, estalló de golpe y una chispa cayó sobre la alfombra. No pasó a mayores. Con un balde de agua y manos rápidas, Ellie apagó el conato de incendio. Pero el humo impregnó toda la sala, y el cuarto donde dormía Nora, al lado de la chimenea, quedó inhabitable por esa noche. «Puede quedarse en la sala grande», dijo Ellie, escueto, señalando el sofá de respaldo bajo y cojines firmes. «Yo tomaré la silla junto al ventanal. Podemos compartir el calor del fuego si usted no se incomoda», respondió ella con calma, sin tono seductor, pero con una confianza que sorprendió al propio Ellie. La escena se volvió silenciosa por unos minutos. Él encendió otra vez el fuego, esta vez con cuidado,
y colocó una manta sobre el respaldo de la silla. Nora se acomodó en el sofá, cubriéndose hasta el cuello, mientras el resplandor del fuego danzaba en su rostro y le devolvía un aire casi adolescente. ¿Siempre ha vivido aquí?, preguntó, sin mirarlo directamente. Desde los 18. Mi padre murió joven. La tierra quedó a mi cuidado antes de que supiera cómo cultivarla sin que me la tragara. ¿Y su madre? Se marchó antes. No soportaba la vida en el campo. Dicen que se fue con un predicador ambulante. No lo sé. Yo era muy niño. Nora asintió con suavidad. La vida de Eli parecía tejida de abandonos tempranos, como la suya. Había en su voz una dureza aprendida, no natural, como si la ternura se hubiera dormido en él hace muchos inviernos. ¿Y usted?, preguntó él de pronto. ¿Quién la enseñó a cantar de esa forma? Nora sonrió, una sonrisa triste, como una melodía sin final. Mi madre cantaba mientras cocinaba, mientras lavaba, mientras lloraba. Decía que la voz era lo único que no podían arrebatarle. ¿Ella también escapó? No, ella murió de tristeza antes de que yo escapara. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, como si sus historias hubieran creado un hilo invisible entre ambos, más fuerte que la distancia, más fuerte que el juicio. Una brisa más cálida empezó a llenar el ambiente. La leña chispeaba con suavidad. Los ojos de Nora se perdían en las llamas, y los de Eli, por momentos, la observaban de reojo, intentando comprender por qué esa mujer, tan distinta de todo lo que conocía, parecía encajar en su casa como si siempre hubiera estado allí. A veces pienso, dijo ella en voz baja, que los que han perdido algo esencial aprenden a vivir más despacio, a cuidar los silencios, a leer gestos, a no exigir palabras. Eli no respondió, pero su respiración se hizo más lenta, como si las palabras de ella hubieran tocado algo que él mismo no sabía que aún conservaba. Cuando canta, murmuró él tras un momento, siento que se me olvidan las cosas malas. No sé si eso es bueno o peligroso. Ambas cosas, quizá. Hubo una carcajada contenida, una risa tímida, casi robada, que salió de los labios de Nora. Eli la miró, y por primera vez en años sonrió también, no con plenitud, pero con sinceridad. Cuando los párpados comenzaron a pesar, ella se acomodó un poco más en el sofá. Eli, desde su silla, vigilaba el fuego como si su vida dependiera de ello. No se tocaban, no se acercaban, pero estaban bajo el mismo techo, bajo la misma luz, bajo el mismo cielo tormentoso. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el centro de Red Bluff, la lengua afilada de los rumores comenzaba a serpentear por las tabernas y corredores. El salón había reabierto sus puertas, pero sin su estrella. El dueño, un hombre de bigote torcido y alma mercenaria, no tardó en ofrecer su versión de los hechos, que Nora lo había abandonado sin aviso, que había buscado abrigo en la cama de un facendeiro sin palabra, que su voz no valía lo que él había invertido en ella. Las risas burlonas se mezclaban con los vasos de licor, y entre ellas se sentaba un hombre de traje oscuro, sombrero nuevo y mirada gélida. Se llamaba Vincent Hale. Nadie sabía mucho de él, pero sus modales pulidos y su acento de ciudad no pasaban desapercibidos. Preguntaba por Nora sin mostrar ansiedad, como quien ya sabe dónde está, y cuando alguien mencionó el nombre de Eli Morgan, sus labios dibujaron una mueca casi imperceptible. En su bolsillo llevaba una carta doblada. En su memoria, un nombre, Nathaniel Crowell, y en su ambición, un plan. Esa noche, mientras en la hacienda solo se escuchaba el crujido del fuego y la respiración tranquila de quienes habían bajado por fin la guardia, en el pueblo, el primer hilo de una telaraña comenzaba a extenderse. Una red invisible tejida por quienes nunca perdonan la libertad de los que escapan. Pero aún era de noche, y en medio de la lluvia, bajo el mismo cielo, dos almas rotas compartían el único espacio donde el tiempo parecía detenerse, sin saber que cada minuto de paz puede ser, en el viejo oeste,
un lujo que pronto se paga con lágrimas. El sol volvió a salir sobre Red Bluff con una intensidad casi insolente, como si quisiera borrar con su luz inclemente todo vestigio de la tormenta que lo había cubierto por días. Las charcas se evaporaban con lentitud. El barro comenzaba a secarse en las calles y el murmullo del pueblo, contenido durante la lluvia, regresaba con una fuerza renovada. Pero no todo había vuelto a su cauce. Algunas cosas, invisibles a los ojos ajenos, ya no eran las mismas. Nora abandonó la hacienda de Ely al amanecer, llevando consigo solo una maleta y una sensación extraña de vacío. Había prometido regresar apenas se restableciera el camino, y Ely, en su habitual sobriedad, no intentó retenerla. Solo la observó partir desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada clavada en un punto incierto del horizonte. Ninguno de los dos dijo adiós, tal vez porque esa palabra implicaba una distancia mayor que la física, o tal vez porque no estaban preparados para nombrar lo que comenzaba a formarse entre ellos. Cuando Nora llegó al Coyote Azul, lo hizo con el paso firme y el corazón apretado. Entró con la esperanza, aunque tenue, de volver a su lugar en el escenario. Sin embargo, la visión que encontró al cruzar las puertas le golpeó con la contundencia de una bofetada. Una mujer de cabello negro azabache, rostro pintado y vestido escarlata, estaba sobre el escenario, entonando una balada con voz potente pero vacía. El salón, a medio llenar, aplaudía sin entusiasmo. El dueño del lugar, recostado en la barra, alzó una ceja al verla y se aproximó sin ocultar su incomodidad. «Te fuiste sin avisar, Nora», dijo con un tono entre reproche y burla. «Tu lugar ya no te espera». El techo se desplomó sobre mi cama. ¿Esperabas que me quedara bajo la lluvia para cumplir el turno? Esperaba profesionalismo. Las nuevas muchachas no desaparecen con el primer trueno. Nora apretó los labios. No valía la pena discutir. Su voz era su único recurso, y sabía que había lugares donde ya no servía, por muy afinada que estuviera. Se marchó sin mirar atrás, conteniendo el temblor en la garganta. El orgullo era su última defensa, y no estaba dispuesta a dejarlo caer frente a aquel hombre. La noticia de su despido se esparció con rapidez. Algunos murmuraban que había sido por capricho, otros aseguraban que estaba embarcada en una relación con el facendeiro más huraño del pueblo. Las habladurías crecían como la maleza tras la lluvia. Nora no se defendía. Mantenía la cabeza en alto y los labios sellados, como si cada mentira dicha a sus espaldas fuera apenas otra melodía disonante en su larga lista de desengaños. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Vincent Hale decidió mostrarse. La encontró en el porche de la tienda de la señora Lively, donde Nora esperaba un paquete de ropa seca. Vestía un sencillo vestido de algodón azul, el cabello recogido con una cinta crema y los ojos cansados, aunque alertas. Hale, elegante en su traje de lino gris, se quitó el sombrero con una cortesía pulida, casi teatral. «Señorita Callahan», dijo con una sonrisa apenas dibujada, «permítame decirle que su ausencia en el salón ha sido lamentada por muchos, entre ellos yo». «No sabía que me conocía», replicó ella con tono neutro. «La voz que tiene usted no se olvida, aunque uno la escuche solo una vez. Y yo la he escuchado varias. La seguí desde Baton Rouge, aunque usted no me vio. Digamos que los escenarios del sur todavía murmuran su nombre». Nora endureció la expresión. El sur, Baton Rouge, su pasado, otra vez abriéndose paso donde no había sido invitado. «¿Qué desea, señor Hale?» «Una oferta clara y legítima. Estoy levantando un teatro en Abilene, no un salón. Un teatro de verdad, con butacas de terciopelo y aplausos sinceros. Usted podría ser mi estrella». Ella alzó una ceja. «¿Por cuánto tiempo?» «Contrato exclusivo. 1 año. Con vivienda y sueldo fijo, a salvo del lodo, las tormentas y la mediocridad». El silencio se hizo denso. «¿Y si digo que no?» Hale sonrió,
pero en sus ojos había algo frío. Entonces quizás algunos caballeros del oeste deban saber que la señorita Callahan tiene cuentas pendientes en Nueva Orleans, o que hay un político importante que aún desea encontrarla. Nora palideció, pero no bajó la mirada. ¿Está amenazándome? Estoy ofreciendo una solución elegante a un problema desagradable. Usted canta, yo me beneficio, y todos olvidamos lo que debe ser olvidado. Nora no respondió. Se alejó sin permiso, sin palabras. Caminó por la calle principal como si el aire se hubiera vuelto plomo. Al llegar a la vieja estación, se sentó en el banco de madera y dejó caer la cabeza entre las manos. Sabía que Hale no mentía. Nathaniel Crowell tenía tentáculos largos, y si Hale estaba vinculado a él, su libertad volvía a estar en peligro. Mientras tanto, en su hacienda, Illy examinaba los papeles que había recibido esa mañana. Una oferta de compra sobre sus tierras, presentada con palabras amables y cifras tentadoras. El remitente, Vincent Hale. El documento mencionaba una expansión ganadera, mejoras en el comercio, empleos para el pueblo, promesas que sonaban a música hueca para quien conocía de cerca las estrategias de los carroñeros del sur. Ellie arrugó el papel y lo arrojó al fuego sin dudar. Al día siguiente, Nora fue a verlo. Lo encontró en el campo, con las botas cubiertas de polvo seco y la camisa pegada al cuerpo. No necesitó decir nada. Él lo entendió todo al verla. ¿Hallie?, preguntó. Ella asintió, con los ojos húmedos de rabia contenida. Quiere comprarme, quiere que me calle, quiere borrarme, como él. Ellie bajó la mirada, luego alzó la voz como si hablara más para el viento que para ella. Ese hombre intentó comprar las tierras de mi esposa en Baton Rouge, una semana antes de que muriera. Prometía estabilidad, seguridad. Pero era mentira. Quería la herencia. Quería control. Ella se negó. Y luego, todo se vino abajo. Nora sintió un escalofrío. ¿Conocía a Crowell? Sé quién es. Y sé quiénes son sus perros. Esa tarde, Ellie fue al pueblo. Cruzó la plaza con paso firme. Entró al salón con el sombrero bajo y la rabia en el pecho. Encontró a Hale en la mesa del fondo, rodeado de humo y aduladores. Vincent Hale, dijo con voz seca. En este pueblo no tenemos teatro, pero sí memoria. Todos callaron. Hale se levantó con fingida calma. No quise ofender. No vuelva a amenazar a nadie aquí, ni con papeles ni con mentiras, y menos a una mujer que vale más que toda su fortuna. El silencio fue absoluto. Hale sonrió, pero sus ojos ardían de odio. Esto no acaba aquí, Morgan. No, replicó Ellie, pero aquí no empieza. Esa noche, Nora permaneció despierta. En su habitación prestada, con las manos sobre el regazo, escuchó la lluvia tenue que volvía a caer. Sabía que algo más grande que una tormenta se avecinaba, y que ya no podía huir sin perderse a sí misma. El precio del deseo había sido fijado, pero nadie dijo que lo pagaría ella. El cielo sobre Red Bluff se volvió plomizo otra vez, como si el mundo supiera que había heridas abiertas que aún no cicatrizaban. Los días transcurrían con la lentitud amarga de los secretos no dichos y las emociones que se esconden bajo capas de orgullo y temor. Desde su habitación alquilada, Nora contemplaba la calle polvorienta sin intención de salir. Había dejado de cantar en público, de pasear por el mercado o de visitar a la señora Connelly. Su nombre, antes pronunciado con admiración o escándalo, ahora flotaba en el aire con una mezcla de compasión, curiosidad y juicio. Los susurros eran más cortantes que cualquier amenaza. La mirada de una anciana en la iglesia, la sonrisa velada de una joven en el pozo, la expresión incómoda del boticario al entregarle un frasco, todo era un recordatorio de que su historia, su pasado, ya no era suyo. Y, sin embargo, lo que más dolía no era la opinión de los demás. Era la distancia que había impuesto entre ella y Ellie Morgan, una distancia hecha de miedo y de palabras que no supo pronunciar cuando él la defendió sin pedir nada a cambio. Ellie,
por su parte, continuaba con sus labores en la hacienda con una rigidez inusual. Cada golpe de azadón, cada saco de grano, cada hebra de cuerda trenzada con sus propias manos, parecía ser un modo de contener aquello que no se atrevía a enfrentar. Desde la confrontación con Hale, su nombre se repetía en conversaciones y sus tierras habían cobrado el interés de más de un forastero. El interés no era inocente, lo sabía, pero lo que no comprendía aún era el dolor agudo que sentía al no ver a Nora en su porche, al no oír su voz transformando el silencio de su casa. Una tarde, mientras reforzaba el corral de los caballos, decidió montar y cruzar el camino hacia el pueblo. No llevaba excusas ni discurso, solo un impulso que nacía de una urgencia inexplicable: verla. La encontró sentada sola en la parte trasera de la tienda de la señora Lively, donde el aroma de flores secas se mezclaba con el polvo del tabaco. Vestía un vestido color lavanda deslavado por los lavados, el cabello recogido sin esmero, y en las manos sostenía un cuaderno cerrado. No escribía. Solo lo sostenía como si en él descansara su escudo más íntimo. Ellie desmontó sin anunciarse. Ella lo notó, pero no se levantó. No hubo sonrisa, ni gesto de bienvenida. «No creí que vendrías», dijo ella, con la mirada clavada en el cuaderno. «No creí que me cerrarías la puerta», respondió él sin rodeos. «No la cerré, solo no la abrí». El silencio que siguió fue largo y denso. Ellie se sentó en el banco de piedra frente a ella. Sus ojos se cruzaron por un instante y en ese breve contacto, la tensión contenida se volvió casi insoportable. «¿Por qué te alejas?», preguntó él sin alzar la voz. «¿Porque hablé por ti? ¿Porque no dejé que Hale te pisoteara?» «Porque no sé quién eres cuando no estás peleando», respondió ella, con tono bajo. «Porque tú vives entre reglas, rutinas, silencios. Y yo necesito algo más que eso. Necesito soñar. Y no sé si tú sabes cómo hacerlo». Ellie bajó la mirada. Las palabras de Nora lo golpearon con una fuerza que no supo prever. Se pasó una mano por la nuca, como si buscara deshacer un nudo invisible. «Tienes razón. No sé soñar. No después de todo lo que he perdido. Cuando uno aprende a vivir con la tierra, también aprende que todo lo que florece puede secarse de un día para otro». «Yo lo sé», dijo ella con un suspiro quebrado. «Por eso canto, porque es la única forma que conozco de mantener vivo lo que se muere dentro». Ellie se puso de pie. Sus manos temblaban apenas, como si quisiera tocarla pero no supiera cómo. «Tengo miedo, Nora. No del escándalo ni de los rumores. Tengo miedo de querer algo que después no sepa proteger. Miedo de ti y de mí contigo». Nora lo miró entonces. Por primera vez en días, lo miró de verdad, y en sus ojos no había desprecio ni distancia, solo un dolor parecido al suyo. Pero eso no era suficiente. «Yo también tengo miedo, Ellie, de confiar, de quedarme, de entregarme a alguien que podría abandonarme sin saberlo. Ya lo hice antes, y me rompió». Él se acercó un paso. «No soy ese hombre». «Y yo no soy la misma mujer». Ellie respiró hondo. Bajó la cabeza. Sabía que no podía obligarla, ni ella a él. Sabía también que la tierra fértil no siempre acepta las semillas si no es el tiempo adecuado. «Entonces no insistiré», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba en el fondo. «Pero si algún día decides quedarte, sabrás dónde encontrarme». Nora lo vio alejarse sin moverse. Cuando su silueta desapareció entre la polvareda del camino, una lágrima resbaló por su mejilla. La secó sin pensar, y entonces abrió el cuaderno, aquel que había guardado durante tanto tiempo. Comenzó a escribir. Palabras simples, tal vez una canción, tal vez solo un lamento. Mientras tanto, en la penumbra del despacho de la antigua oficina de correos, Vincent Hale revisaba un conjunto de documentos con la parsimonia de un depredador. Había conseguido una copia del registro de la propiedad de Ely, junto con firmas de antiguos trabajadores y un escribano de reputación dudosa en Abilene dispuesto a colaborar. El contrato que preparaba era una obra maestra de engaño legal.
Contenía una cesión simulada de derechos firmada por un supuesto representante de los Morgan, acompañado de cláusulas que exigían ejecución inmediata si no se cumplían ciertos términos financieros. Con eso, Hale planeaba reclamar las tierras por vía judicial, disfrazando el ataque como una deuda impaga y exigiendo el embargo preventivo. «No necesito que me la venda», murmuró mientras doblaba los papeles. «Solo que no tenga cómo defenderla». La noche cayó sobre Red Bluff con una serenidad engañosa. Las luces de las casas se apagaban una a una, mientras los grillos comenzaban su canto nocturno. Pero en la mente de Nora y en el corazón de Ely, el silencio no traía descanso. Era un campo sembrado de dudas, de heridas mal cerradas, de deseos que aún no sabían cómo nombrarse. Y en medio de ese silencio, bajo ese mismo cielo que los había unido, algo crecía. No el olvido, no la resignación, algo más hondo, más verdadero. Un anhelo que, aunque no supieran aún, ya era imposible de enterrar. La feria anual de Red Bluff se anunciaba en cada esquina con volantes escritos a mano, adornados con cintas y clavados sobre postes envejecidos por el sol y la lluvia. Era la ocasión más esperada del año. Carros venidos de los pueblos cercanos llenaban los caminos con colores y bullicio. Los niños corrían detrás de banderas de papel, las mujeres horneaban pasteles para los concursos de cocina, y los hombres afilaban sus cuchillos para las competencias de destreza. El pueblo entero se transformaba en una celebración de vida sencilla y promesas compartidas. Pero entre tanta algarabía, había un rumor que flotaba más fuerte que los demás. Nora June volvería a cantar. Eso decían los anuncios en letras grandes junto al cartel principal. Una noche de gala con la voz de Red Bluff. Nora June, en una presentación exclusiva para el Teatro de Abilene, patrocinada por el señor Vincent Hale. La noticia corrió como pólvora. Las señoras se perfumaban, los jóvenes pulían sus botas, y hasta el reverendo local deslizó que estaría presente, solo por cortesía cívica. Nora, sin embargo, no había confirmado nada. Vincent Hale había sido claro y tajante. Le prometió que, si cantaba aquella noche en su nombre, firmarían un acuerdo en privado para eliminar cualquier documento que la comprometiera con su pasado. Un gesto de buena fe, había dicho, con esa sonrisa que más parecía un filo escondido bajo terciopelo. Ella no respondió de inmediato, solo guardó silencio, como quien mide el peso de una cuerda al borde del abismo. Y cuando llegó el día, el bullicio del pueblo se volvió insoportable. Las calles estaban llenas de faroles, los carruajes desfilaban lentamente y la música de las bandas locales llenaba el aire. El escenario principal, montado frente a la antigua iglesia, lucía decorado con cortinas burdeos y guirnaldas de flores secas. Todo estaba dispuesto, todo, menos ella. Nora permanecía tras bambalinas, sentada en una silla de madera, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada perdida. Vestía un vestido de seda color marfil que no había pedido, ceñido al cuerpo, con encajes en el escote y un broche de oro falso sobre el pecho. Era hermosa, sí, pero no se reconocía en el reflejo que el espejo le devolvía. Se sentía disfrazada, domesticada, como una canción sin alma. «Ya están todos», dijo una asistente nerviosa. «El señor Hale pregunta si puede anunciarla». Nora cerró los ojos. Por un momento, el murmullo de la feria desapareció. Lo único que escuchó fue el latido de su pecho, como un tambor lejano. Recordó el cuaderno que había llenado en la hacienda, las notas garabateadas en madrugadas de fuego bajo. Recordó la risa de los caballos en el establo, el aroma del pan rústico, la voz seca de Ely diciendo su nombre sin adornos. Cuando abrió los ojos, no respondió. Se puso de pie, caminó hasta el borde del escenario y lo cruzó, pero no para subir, sino para salir. Atravesó la carpa lateral sin mirar a nadie. Sus pasos eran firmes, su mentón alto y su silencio más elocuente que cualquier discurso.
Dejó atrás a Hale, a los músicos, al pueblo entero esperando un espectáculo que no se daría. Al doblar por una de las callejuelas de la plaza, lo vio. Ellie Morgan estaba allí, apoyado contra una cerca baja, con el sombrero en la mano y una expresión que mezclaba algo muy parecido a nostalgia con algo aún más profundo, fe. No dijo nada. Solo extendió la mano. En ella, un cuaderno de tapas ajadas, envuelto en un pañuelo. «Lo dejaste en mi casa», dijo él sin miramientos. Ella lo tomó con lentitud. Sus dedos rozaron los de él por un segundo fugaz. Un segundo que pareció contener todo lo que no supieron decirse antes. «Pensé que lo habías olvidado». «Nunca olvido una voz que me enseña a escuchar». Ella lo miró a los ojos. En los de él no había reproche ni exigencia, solo una ternura contenida, envuelta en firmeza. Entonces, Ellie dijo, con una serenidad que atravesó el aire como una promesa: «No permitas que te apaguen, ni siquiera yo». Nora sintió como algo dentro de ella se quebraba en silencio, no por debilidad, sino por el alivio de saberse vista, no como un objeto, no como una voz, sino como una mujer entera. No respondió. No podía. Se marchó con el cuaderno contra el pecho, envuelta en una brisa tibia que soplaba desde el norte. Aquella noche, en su habitación, con la lámpara encendida y la ventana entreabierta, Nora tomó una pluma. Desvistió el alma sobre el papel. No fue una canción de salón, no fue una balada para entretener. Fue una confesión susurrada, verso a verso, donde cada palabra pesaba como un secreto redimido. La escribió despacio, sin lágrimas, sin miedo, con la dignidad de quien ha tocado el fondo del silencio y ha encontrado en él una nueva melodía. La canción que no se cantó en la feria nació en esa habitación, entre el murmullo de las hojas y el crujido del piso de madera. Y aunque nadie la escuchara aún, ya comenzaba a transformar todo lo que tocaba. Especialmente a ella. La plaza de Red Bluff se vestía esa noche con luces y cintas que colgaban de los árboles como constelaciones bajas, al alcance de los brazos. El aroma del maíz asado, los pasteles de manzana y el aguardiente casero flotaba en el aire cálido, mientras los músicos afinaban sus violines y guitarras bajo una carpa adornada con faroles de papel. Era el gran baile comunitario de fin de cosecha, una tradición que unía al pueblo en un respiro antes del siguiente ciclo de trabajo, una tregua luminosa en medio de los días ásperos. Nora June no figuraba en la programación de la noche. Nadie la había anunciado, ni su nombre estaba en los carteles. Pero su presencia era sentida desde el instante en que pisó el centro de la plaza, con un vestido de lino color crema, sencillo pero elegante, y el cabello recogido en una trenza baja que dejaba al descubierto la curva delicada de su cuello. Caminaba entre la gente con la serenidad de quien ha decidido no esconderse más. Las miradas la seguían, unas con curiosidad, otras con admiración y unas pocas con envidia velada. Vincent Hale la saludó desde lejos con una copa en la mano y una sonrisa de propiedad que ella no correspondió. Ellie Morgan también estaba allí, de pie junto a los criadores de caballos del norte, con el sombrero en la mano y la expresión tensa, como si su cuerpo estuviera presente pero su alma en otro lugar. Desde que llegó, no había buscado a Nora, ni ella a él, pero la distancia entre ambos parecía más pesada que cualquier muro. El baile comenzó con piezas alegres, valses sencillos y melodías populares que todos sabían. Los pies golpeaban el suelo con fuerza, las risas se mezclaban con los aplausos, y el espíritu del pueblo parecía brillar bajo las guirnaldas. Nora permanecía a un lado, sin bailar, observando, sintiendo, esperando algo que aún no podía nombrar. Fue entonces cuando el maestro de ceremonias, un joven con voz nerviosa y entusiasmo desbordado, se acercó a ella y le dijo que tenía permiso de usar el escenario si así lo deseaba. Nadie se lo había pedido. Nadie la había preparado. Pero todos sabían, en el fondo,
que aquel momento llegaría. Nora subió al pequeño escenario de madera. No llevó partituras ni micrófono, solo el cuaderno doblado que guardaba desde la noche de la feria. Lo apretó contra su pecho, respiró hondo y avanzó hacia el centro. El murmullo cesó. Las conversaciones se apagaron una a una. El silencio fue absoluto cuando ella alzó la voz. Esta canción, dijo con serenidad, no fue escrita para entretener, sino para honrar a quienes cultivan la tierra con las manos y con el alma. Y comenzó a cantar. No era una melodía perfecta, no había virtuosismo ni artificio, pero cada palabra estaba cargada de verdad. Su voz tenía el tono exacto de la ternura contenida, del amor que se entrega sin exigir, de la esperanza que resiste incluso en los surcos más áridos. Cantaba para los campesinos, para las mujeres que cuidan a sus hijos entre surcos, para los hombres que sudan su dignidad sobre la tierra que no siempre devuelve lo sembrado. Cantaba sobre todo para él. Y Eli lo supo, desde la primera nota. Sintió como el pecho se le apretaba, como el calor le subía por la garganta como un incendio. Pero no se quedó, no pudo. Algo dentro de él, más fuerte que la música, más profundo que el dolor, lo empujó a alejarse. Cruzó la plaza con pasos rápidos, sin mirar atrás, sin saludar a nadie. No se detuvo hasta llegar a la sombra de un carruaje estacionado a un costado del camino. Allí, entre las sombras, apareció una voz conocida. «Parece que a ella no le cuesta cambiar de dueño», dijo el antiguo dueño del Coyote Azul, un hombre de rostro curtido y aliento a ron barato. Hale dice que ya firmó con ella, que la llevará a Abilene, que la tiene más cerca que tú jamás la tuviste. Eli se quedó inmóvil. No respondió, no preguntó, pero la frase, como una daga envenenada, se hundió sin resistencia. Hale, contrato, Abilene. Las palabras se clavaban una tras otra como clavos sobre madera viva. No volvió a entrar al baile. No esperó a que Nora bajara del escenario. No escuchó la ovación, ni los aplausos, ni los gritos que pedían otra canción. Solo montó su caballo y regresó a la hacienda sin mirar atrás. Esa noche, el silencio en la casa fue más denso que nunca. Eli no encendió lámparas. No cocinó. No leyó. Se sentó en la mesa de roble con la mirada fija en la nada y los dedos apretados contra los bordes del contrato de oferta que Hale le había dejado semanas atrás. Lo había guardado por desprecio, lo conservaba por orgullo, pero ahora lo contemplaba con una nueva mirada, la del hombre herido que necesita un escape, la del que prefiere perder la tierra antes que volver a perder el corazón. La tinta aún estaba fresca cuando firmó el documento. A la mañana siguiente, uno de los jornaleros lo vio cargar unas cajas en el carro. No preguntó. Eli no explicó. Solo dijo que haría algunos arreglos, que debía ausentarse por un tiempo. Que todo seguiría funcionando. Como siempre. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En el pueblo, Nora despertaba con una mezcla de emociones que no sabía ordenar. Había cantado, sí. Había sido aplaudida, admirada. Pero Eli no estaba. No la buscó. No dijo una palabra. Algo en ella lo presentía, como si el hilo invisible que los unía hubiera comenzado a romperse en silencio. Salió a caminar por la plaza en busca de respuestas. No las encontró. Solo rumores, solo palabras sueltas, solo miradas que decían demasiado sin necesidad de hablar. Fue la señora Connelly quien, esa misma tarde, se acercó con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Hija, dicen que Eli se va, que firmó la venta de parte de su tierra, que empacó sus cosas». Nora sintió como el mundo giraba bajo sus pies. El cuaderno se le cayó de las manos. No lloró, no gritó, solo se quedó allí, con los brazos colgando a los lados y la respiración contenida. No sabía si correr, si esperar, si callar. Solo sabía una cosa: había cantado para él, pero él no había querido quedarse para escuchar. Y en el eco de esa ausencia,
comenzaban a formarse las notas de una nueva canción. Una que aún no tenía nombre, pero que ya dolía como las grandes verdades. La mañana llegó sin canto de aves y con el aire denso, como si el sol, al alzarse sobre Red Bluff, presintiera la sombra que se cernía sobre su gente. Era una de esas jornadas en que todo parecía continuar con normalidad, pero debajo de cada saludo, de cada paso sobre el polvo, palpitaba una inquietud sorda. Nadie sabía con certeza qué ocurría, pero las miradas largas, los gestos tensos y los susurros en los portales lo decían todo. Algo se había roto. Nora despertó con un nudo en el estómago que no supo explicar. La noche anterior no había logrado dormir. Había ensayado palabras, justificaciones, incluso una posible carta para Ellie, que aún no tenía destinatario porque nadie sabía con precisión dónde se había marchado. Solo se sabía que se había ido, y que lo había hecho en silencio. Fue la señora Connelly quien, con su sabiduría callada, le trajo algo más que rumores. «Vinieron hombres con papeles a la alcaldía», dijo mientras servía el té. «Firmas, escrituras, propiedades que cambian de manos sin que nadie vea a los dueños. Y hay un nombre que se repite en los documentos, el tuyo». Nora se quedó inmóvil. «¿Mi nombre?» «Sí, hija. Un contrato firmado por ti», dicen, «que autoriza ciertas transacciones, que avala compras hechas a nombre de terceros, y entre esas tierras está la de Ellie Morgan». Sintió que la sangre le abandonaba las extremidades. El corazón, como un tambor maldito, golpeaba en su pecho con fuerza creciente. «Eso no es posible», susurró. «Yo no he firmado nada». La anciana le tomó la mano. «Lo sé, pero hay alguien que quiere hacer parecer que sí. No necesito más pistas. Vincent Hale». Salió de la casa con el paso rápido de quien persigue el último tren. Cruzó la plaza como un vendaval. Los que la vieron pasar sintieron que algo grave sucedía, pero nadie se atrevió a detenerla. En el correo preguntó por el paradero de Ellie, pero solo obtuvo negativas. En la taberna no había huellas. En la alcaldía, solo papeles bajo llave y secretarios que miraban al suelo cuando ella los interpelaba. Fue en la oficina del notario que obtuvo una confirmación brutal. Sobre el escritorio descansaba una copia del contrato, con su nombre estampado en letra temblorosa pero convincente. Un sello falso, una rúbrica mal imitada, pero lo bastante parecida para confundir a cualquier juez. Junto a su supuesta firma, el nombre de Hale brillaba con la seguridad de quien sabe que la impunidad se construye con paciencia. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó Nora, enfrentando al notario, un hombre regordete con manos sudorosas y corbata torcida. «Recibí los documentos a través de un intermediario», se justificó. «Todo parecía en regla. Yo no sabía». «¡Claro que lo sabía!», gritó Nora. «Y aún así lo registraron». El hombre bajó la mirada. Nora salió al trote. Sabía que no tenía tiempo para lamentos. Montó el caballo prestado por la señora Connelly y emprendió camino hacia la hacienda. El sol ya estaba alto cuando cruzó los límites del terreno. El portón de madera estaba abierto. El campo, sin vigilancia. La casa, en silencio. Entró sin llamar. El polvo comenzaba a instalarse sobre los muebles. No había voces, ni pasos, ni señales de vida. Recorrió las habitaciones con la esperanza de encontrar alguna carta, una nota, algo que dijera a dónde había ido. Pero todo estaba en orden y vacío. Sobre la mesa del comedor encontró solo un objeto, un pequeño costal con semillas. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo que él había llevado la primera vez que le habló de su tierra, de sus árboles, de los nogales que soñaba plantar. Lo tomó entre las manos y por un instante creyó que se ahogaba. No podía dejar que todo terminara así, no con una mentira, no con una falsificación, no con su nombre siendo usado como arma para arrebatarle a Ellie lo único que verdaderamente le pertenecía. De regreso en el pueblo, se reunió con la señora Connelly y juntas tomaron una decisión. Irían a Abilene.
Allí, en la ciudad, existía un tribunal regional y un abogado que la anciana conocía desde hacía años. Un hombre recto que jamás había aceptado sobornos ni trabajado para los Crowell. El viaje fue largo y polvoriento. Nora apenas habló durante el trayecto. Se aferraba al costal de semillas como si fuera un amuleto. Su mente repasaba cada palabra que diría ante el juez, cada documento que debía impugnar, cada fragmento de dignidad que aún le quedaba. Al llegar, el abogado, un hombre de cabello blanco y rostro curtido llamado Benjamin Durand, los recibió sin rodeos. «No será fácil», dijo tras leer los papeles. «Pero es posible. Si demostramos que la firma fue falsificada y que Hale actuó en complicidad con otros, podemos revertirlo. Necesitaremos testigos, pruebas y rapidez». Nora asintió con determinación. Estaba dispuesta a enfrentarlo todo. El juicio comenzó 2 días después, y rápidamente el caso atrajo atención. La figura de Hale, hasta entonces intocable, comenzó a tambalearse. Surgieron documentos con fechas alteradas, testigos que admitieron haber firmado bajo presión y un escribano que confesó haber recibido dinero para hacer vista gorda. El cerco se cerraba. Pero Hale no esperó la sentencia. La noche anterior al cierre del proceso, desapareció. Se llevó consigo maletas y silencio, dejando atrás promesas rotas, una cadena de fraudes y un nombre que, por fin, comenzaba a mancharse públicamente. El tribunal falló a favor de Nora. La falsificación fue reconocida, el contrato anulado y las tierras de Eli preservadas, aunque aún no se sabía si él lo sabría a tiempo. Días después, la noticia llegó en forma de carta. Hale había sido arrestado en San Antonio por presentar documentos falsos en una subasta de terrenos. Su nombre, por fin, era sinónimo de escándalo. Pero para Nora no fue una victoria, solo un paso necesario. Cuando regresó a Red Bluff, lo hizo con el cuerpo agotado y el alma hecha trizas. La gente la observaba con nuevos ojos, algunos con respeto, otros con temor y unos pocos con admiración silente. Pero Nora no buscaba aprobación, solo quería recuperar el silencio que Hale le había robado. Esa noche, desde la ventana de su habitación, vio caer una lluvia fina. No era tormenta, solo una llovizna calma, como una caricia del cielo sobre la tierra reseca, y comprendió que también ella necesitaba marcharse, no por cobardía, sino para respirar. Guardó su cuaderno, el costal de semillas y una flor seca que encontró sobre la mesa de la hacienda. No dejó cartas, no se despidió. Solo partió. Con el corazón herido, sí, pero con el alma intacta. La frontera parecía no tener fin. Era una línea borrosa entre la tierra roja del sur y los vientos secos del oeste, un punto donde el mapa se difuminaba y los nombres se olvidaban con facilidad. Allí, en un pequeño pueblo sin tren ni promesas, Nora June volvió a empezar. No usaba su nombre real. En la taberna humilde donde cantaba cada noche, era solo la mujer del pañuelo claro, una voz que brotaba entre las grietas de las paredes de adobe y se quedaba flotando sobre las mesas de madera gastada. Nadie preguntaba de dónde venía, y ella no lo decía. Llegó una tarde de otoño, con un vestido sencillo, un cuaderno cerrado y un silencio que dolía más que cualquier cicatriz. El salón no tenía nombre ni cartel, solo una puerta que chirriaba al abrirse y una barra de pino viejo detrás de la cual un hombre taciturno servía copas con lentitud. Las lámparas de aceite titilaban sobre las mesas, proyectando sombras largas y temblorosas. Allí, cada noche, Nora se sentaba en un banco junto a la ventana, afinaba su voz con el primer sorbo de té caliente y luego cantaba. No buscaba aplausos, solo buscaba respirar. Las canciones eran suyas, no del todo nuevas, no del todo antiguas. Eran trozos de alma transformados en melodía. Hablaban de campos abiertos, de cosechas perdidas, de miradas que no se atreven y de promesas que se marchitan con el viento.
Había una canción, en particular, que solo cantaba de vez en cuando. Era la más íntima, la que nunca terminó de escribir, porque siempre dolía donde debería cerrar con un verso. Aquella noche, cuando la lluvia fina caía sobre los techos de zinc y el polvo mojado subía con aroma a despedida, Nora cantó esa canción. La sala estaba medio vacía. Algunos hombres de sombrero ladeado, dos mujeres que tejían en silencio, un niño dormido en una esquina. Ella cerró los ojos, como hacía siempre, y dejó que su voz hablara por ella. La melodía era suave, pero firme, como el roce de una mano sobre una herida que ya no sangra, pero aún arde. Y entonces ocurrió. La puerta se abrió. Fue solo un sonido, un leve crujido de bisagras, pero algo en su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Un estremecimiento en la nuca, una punzada en el pecho. Abrió los ojos, lentamente, y lo vio. Ellie Morgan, de pie bajo la lluvia, con el sombrero empapado en la mano, el cabello alborotado y los ojos clavados en ella como si acabara de encontrar un oasis tras cruzar un desierto. Nora dejó de cantar. El silencio se adueñó de la sala, no por incomodidad, sino por reverencia. Nadie habló, nadie se movió. Incluso los grillos afuera parecieron detener su canto. Ella bajó del banco con lentitud. Él dio un paso hacia ella, y fue entonces cuando notó que llevaba algo entre las manos, una caja de madera, sencilla, atada con un cordel de cáñamo. «La seguí», dijo Ellie con voz ronca, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «No sabía si era usted, pero la canción me guió». Nora no supo qué responder. Su garganta estaba seca, pero sus ojos húmedos. Él extendió la caja. «No vine a pedirle nada, solo a entregarle esto». Ella tomó la caja sin entender. «¿Qué es?» «Semillas de nogal», respondió él. «Las guardé para usted, para que plante donde florezca su voz y donde el silencio no la ahogue». Ella sostuvo la caja contra el pecho, como quien abraza algo que aún no comprende pero sabe que es verdadero. «Pensé que se había marchado», susurró. «Lo hice, pero nunca me fui de usted». Nora cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla sin prisa. Cuando los abrió, lo miró con una dulzura rota y fuerte al mismo tiempo. «Yo también traté de irme de usted, pero hay melodías que no se pueden silenciar». Se quedaron allí, bajo la luz temblorosa de la lámpara, rodeados de desconocidos que entendían sin necesidad de palabras. No se abrazaron, no se besaron, no dijeron «te amo», pero todo eso estaba contenido en la forma en que se miraban, en el gesto de él al tender la caja, en la forma en que ella la sostuvo como si fuera un futuro entero entre sus manos. Él dio un paso atrás. «Si decide regresar, estaré donde siempre estuve. Y si no, esta caja es todo lo que quería decirle». Nora no lo detuvo, lo siguió con la mirada hasta que la puerta volvió a cerrarse tras él. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, cantó otra vez. Y esa noche, bajo la lluvia y la luz del silencio, su voz floreció como si por fin hubiese encontrado tierra. Tierra fértil. Y esperanza. El camino de regreso a Red Bluff se extendía bajo un cielo amplio, despejado, como si el tiempo hubiera barrido toda tormenta del pasado. Las ruedas del carruaje rechinaban sobre la tierra seca, y cada golpe del viento traía consigo el perfume silvestre de las flores que volvían a nacer con la llegada de la primavera. Nora permanecía en silencio, sentada junto a Ellie, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el horizonte. No era el mismo silencio de antes. No era el que cargaba miedos ni reproches. Era un silencio nuevo, tejido con la serenidad de lo dicho y lo comprendido. Entre ellos no hacía falta nombrar cada herida. Las cicatrices se reconocían en la forma en que respiraban al unísono, en cómo sus hombros se rozaban sin buscarlo, en el modo en que el sol los alcanzaba y los igualaba. A medida que se acercaban al pueblo,
Nora sentía latir dentro de sí una mezcla de temor y gratitud. Había partido con el alma rota, dejando atrás el canto, la tierra y una parte de sí misma. Volvía ahora no como la mujer del salón, ni como la fugitiva de su propio nombre, sino como alguien que había sobrevivido a todo eso y todavía guardaba dentro una canción sin terminar. Red Bluff apareció al final del camino, pequeña pero firme, como una promesa sostenida por el tiempo. Las casas seguían donde las había dejado, con sus techos de 2 aguas y sus patios polvorientos. El salón, con nueva pintura. La plaza, con las bancas que Ellie había restaurado años atrás. Todo parecía igual, y sin embargo, todo era distinto. Cuando el carruaje se detuvo, la primera en salir al encuentro fue la señora Connelly, envuelta en su chal de lino y con los ojos húmedos. Abrazó a Nora como una madre que ha esperado demasiado. «Te ves más tú que nunca, hija», murmuró al oído, «y eso ya es decir mucho». Los rostros del pueblo se fueron asomando con cautela. No hubo cuchicheos ni miradas por encima del hombro. Solo un murmullo de respeto y una fila de saludos sinceros. Algunos inclinaron la cabeza, otros extendieron la mano, y más de uno sonrió con los ojos, como si al verla comprendieran algo de sí mismos. Ellie, sin soltarla del todo, la condujo hasta su hacienda, pero no entraron por la puerta principal. Tomaron un desvío hacia el arroyo, donde la tierra se volvía fértil y el viento cantaba entre los árboles. Allí, junto al cauce que murmuraba historias antiguas, una hilera de pequeños nogales se alzaba con timidez. Eran jóvenes, delgados, pero ya verdes. Sus hojas bailaban al compás del agua. «Los planté en tu ausencia», dijo Ellie con voz baja. «Cada uno representa un día que quise que volvieras. Este», añadió señalando el más cercano al borde. «Lo planté el día que escuché tu canción en aquel pueblo. Supe entonces que aún había algo por lo cual esperar». Nora se acercó al árbol y pasó los dedos por la corteza tierna. Luego giró hacia él, con los ojos brillantes. «Nunca fui libre, hasta que me miraste sin querer poseerme». Ellie bajó la mirada un instante. Cuando volvió a alzarla, la emoción contenida se asomaba en su expresión serena. «Tampoco yo supe lo que era pertenecer a algo hasta que entendí que no debía retenerlo». El viento sopló con suavidad. Un par de hojas cayeron, revoloteando como palabras no dichas. Nora dio un paso hacia él. Ellie la recibió con la calma de quien sabe que ese instante no necesita promesas. Se tomaron de las manos. No hubo juramentos ni testigos. Solo la tierra, el agua y los árboles nuevos que algún día darían sombra a otros. Más tarde, sentados en el porche con 2 tazas de café tibio entre las manos, Ellie habló de algo que venía construyendo en silencio. «He estado pensando», dijo sin mirarla del todo. «El campo da sustento, sí, pero también necesitamos algo que nutra el alma». Nora lo observó con curiosidad. «Voy a levantar un pequeño teatro de madera, aquí mismo, junto al maizal. Nada pretencioso, solo un lugar donde los niños del pueblo puedan cantar, aprender a contar historias, recordar de dónde venimos». Ella sonrió. No con alegría liviana, sino con esa emoción densa que nace cuando alguien pone palabras a un sueño que uno no se atrevía a decir en voz alta. «¿Un teatro?», susurró. «Uno con nombre propio», añadió Ellie. «El tuyo». Nora se cubrió el rostro un instante, no para ocultar el llanto, sino para sostenerlo. Cuando al fin lo miró, había en su expresión una mezcla de sorpresa, ternura y algo más profundo, como si al fin encontrara su lugar no solo en esa tierra, sino también en la historia de otros. «Entonces cantaré», dijo con voz firme. «Aunque sea para un puñado de niños, cantaré». Ellie asintió sin palabras. El sol comenzó a ponerse, y la luz dorada se filtró entre los árboles jóvenes. Las sombras alargadas dibujaban líneas suaves sobre el campo. Una cigarra entonó su canto y, en la distancia, se escuchó el repique de una campana, anunciando la caída de la tarde. En ese rincón del mundo,
dos almas marcadas por la pérdida, la lucha y la resistencia, habían encontrado no un final, sino un principio. No una redención mágica, sino una paz ganada con cicatrices. Nora alzó la vista hacia el cielo y pensó que tal vez toda su vida había sido un camino hacia esa colina, ese árbol, esa tarde. Y aunque el mundo siguiera girando con sus tormentas y silencios, ella sabía que al fin había sembrado algo que perduraría. Donde florece la tierra, florecen también las canciones. Y donde hay una canción, hay memoria y amor. Habían transcurrido 7 años desde aquella tarde en que Eli y Nora se tomaron de las manos bajo el nogal más joven del campo, sellando, con una mirada silenciosa, un amor que había nacido entre la tierra y las heridas. Desde entonces, la vida en Red Bluff se transformó, no con estruendo ni promesas grandilocuentes, sino con la firmeza serena de quienes han aprendido a sostener la dicha entre los dedos. Nora dio a luz a una niña primero, y 2 años después, a un niño. Los llamaron Clara y Elliot, nombres que portaban tanto historia como esperanza. No criaron a sus hijos con privilegios, aunque pudieron. Les enseñaron a caminar por el campo con los pies descalzos, a escuchar el murmullo del arroyo, a escribir versos y a mirar a los ojos al hablar. El teatro de madera creció junto con ellos. Lo ampliaron. Añadieron un pequeño escenario con cortinas de lino bordadas por Nora misma, y construyeron un ala lateral con bancos para las clases de canto. Allí, los niños del pueblo aprendían no solo a entonar melodías, sino también a contar historias, a escuchar silencios, a respetar la memoria. Eli, cada vez que podía, plantaba un nuevo nogal. Decía que era su forma de medir el tiempo, no en años, sino en raíces. Los campos que alguna vez estuvieron en peligro de perderse, florecieron con fuerza renovada. Nora, por su parte, escribía canciones para las festividades locales, y su voz, aunque más baja, seguía conmoviendo. A veces cantaba con sus hijos al atardecer, bajo la galería, mientras el sol se escondía tras los cerros. No eran una familia perfecta. Había días de cansancio, de lluvias largas, de palabras cruzadas. Pero nunca faltó el respeto ni el abrazo al final del día. El amor entre ellos resistió no porque no hubiera dificultades, sino porque aprendieron a enfrentarlas con ternura. Los años pasaron con paso firme. Los hijos crecieron, los nogales dieron fruto. Clara se convirtió en maestra de lectura y Elliot en constructor. Ambos siguieron ligados al teatro, al campo y a la memoria de sus padres. Cuando Nora enfermó, lo enfrentó con la misma dignidad con la que había vivido. Sus últimos días los pasó entre los nogales, sentada en su sillón de mimbre, rodeada por sus nietos, a quienes contaba historias como quien regala semillas. Eli no se apartó de su lado ni un solo instante. La cuidó en silencio, sosteniendo su mano, repitiéndole versos que ella misma había escrito tiempo atrás. Y cuando Nora cerró los ojos para siempre, no hubo llanto estridente ni luto de negro. Hubo canciones, hubo luz. Hubo un pueblo entero que se puso de pie para despedir a la mujer que les había enseñado a cantar con el alma. Eli vivió algunos años más, en la misma casa, bajo las mismas estrellas. Plantó un último nogal junto a la tumba de Nora y colocó allí una pequeña placa de madera con la inscripción: donde florece la voz, florece la vida. Cuando partió, ya muy anciano, el pueblo entero lo acompañó. Sus hijos y nietos mantuvieron viva su historia, su legado. El teatro siguió funcionando, las canciones siguieron brotando, pero algo en el viento parecía llevar consigo el eco de su voz grave y pausada y el susurro de la risa de Nora, como si nunca se hubieran ido del todo. Pasaron muchas estaciones. Y un día, muchos años después, cuando los nombres de los antiguos dueños de la hacienda ya eran susurrados como leyenda, una joven viajera llegó a Red Bluff. Vestía con sencillez, traía una libreta bajo el brazo y un rostro lleno de preguntas. Dijo haber escuchado, siendo niña, una canción que hablaba de la lluvia y de la tierra, y que jamás había podido olvidar.
¿Aquí vivió la mujer que cantaba con el corazón?, preguntó en la tienda del pueblo. Un hombre de edad mediana, de rostro sereno y voz firme, levantó la mirada. Llevaba el cabello gris claro y los ojos profundamente familiares. Se llamaba Nathan Morgan, nieto de Nora y Ellie. Sonrió con ternura y asintió. Sí, y también el hombre que aprendió a amar en silencio. La condujo al teatro, que seguía en pie, cuidado con esmero. El interior conservaba el aroma de la madera vieja y el polvo de los sueños. En el centro del escenario, un piano de teclas gastadas, y en lo alto del vestíbulo, colgado con orgullo, un retrato de Nora June, sonriente, con su sombrero de girasoles, como si aún cantara desde la eternidad. Nathan la observó en silencio, luego dijo: «Ella fue mi tormenta y mi refugio». Palabras que su abuelo solía repetir cuando hablaba de ella. La joven se acercó al piano, temblorosa. Abrió su cuaderno, encontró la hoja exacta y colocó los dedos sobre las teclas. Tocó la melodía que había escuchado una sola vez, hacía muchos años, y que aún vivía en su memoria como un suspiro inacabado. Era la canción que Nora escribió para Ellie. Y mientras las notas se elevaban entre los muros del teatro, algo invisible pareció florecer otra vez. No en la tierra, no en los árboles, sino en las almas que aún sabían escuchar. Porque hay historias que no mueren, solo esperan a ser encontradas por quien sabe oírlas y cantarlas de nuevo. En una tierra marcada por el silencio, el viento y la memoria, Nora y Ellie nos enseñaron que el amor verdadero no necesita alardes ni promesas eternas, solo necesita verdad, tiempo y raíces profundas. Ellos florecieron juntos, no a pesar de las tormentas, sino gracias a ellas. Y en esa pequeña esquina del mundo llamada Red Bluff, dejaron sembrado algo más que nogales, dejaron un legado de esperanza, de arte y de ternura compartida. Porque hay amores que no terminan, sino que se transforman en canción. Y hay canciones que no mueren, solo esperan a ser escuchadas por nuevos oídos, por nuevos corazones. Si esta historia tocó el tuyo, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿La llegada de Nora? ¿La canción no cantada? ¿O el reencuentro final con la melodía de una vida? Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra Nogal. Así sabremos que tú también sembraste esta historia en tu corazón. Te invito a seguir explorando otros relatos igual de emocionantes que están apareciendo en las tarjetas. Cada historia tiene una lección, una herida, una esperanza y quizás una nueva canción esperando por ti. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.